En los últimos años de la Guerra Fría, surgió un proyecto secreto para crear el caza más avanzado del mundo. La Fuerza Aérea de Estados Unidos buscaba un sucesor para el F-15 Eagle que pudiera dominar los cielos frente a las nuevas amenazas soviéticas. A comienzos de la década de 1980 se inició el programa Advanced Tactical Fighter, ATF, destinado a desarrollar un caza de quinta generación con tecnología furtiva, supercrucero, vuelos supersónicos sin poscombustión y electrónica de última generación. Este programa daría vida a dos prototipos futuristas, uno de Lockheed y otro de Northrop, que compitieron cara a cara. Solo uno de ellos ganaría el contrato y se convertiría en el legendario F-22 Raptor, marcando el nacimiento de un nuevo rey de la superioridad aérea. En los minutos siguientes conocerás la historia y antecedentes de cuando el F-22 Raptor nació. A finales de los 70 e inicios de los 80, inteligencia occidental reveló que la Unión Soviética desarrollaba cazas de nueva generación, prototipos Ram-K y Ram-L, luego Su-27 Flanke y MiG-29 Fulcrum. Estos aviones rivalizaban con los mejores cazas estadounidenses para mantener la superioridad aérea. En 1981 la USAF definió la necesidad de un nuevo caza que incorporara las últimas tecnologías, baja detectabilidad, stealth, supercrucero, mayor alcance y maniobrabilidad superior. El proyecto formal ATF tomó forma a partir de 1985 con requisitos concretos. El caza debía tener un peso máximo de despegue de 23 toneladas, radio de combate de 1.300 kilómetros, capacidad de operar en pistas cortas y supercrucero Mach 1.4 a 1.5. También debería usar materiales compuestos, controles fly-by-wire, motores más potentes y diseño furtivo. 7 contratistas presentaron un total de 19 diseños conceptuales, incorporando diversas configuraciones y tecnologías emergentes. Finalmente, en 1986 la USAF seleccionó a Lockheed y Northrop como finalistas para la fase de demostración y validación del ATF. Cada uno se asoció con otras compañías, Lockheed con Boeing y General Dynamics, Northrop con McDonnell Douglas, y recibió fondos para construir prototipos voladores. Lockheed desarrolló el prototipo YF-22, mientras Northrop desarrolló el YF-23, ambos presentados en 1990. Los dos equipos también incluyeron una competencia de motores. De hecho, se construyeron 4 aviones de prueba, 2 por equipo. Cada prototipo voló con un motor de cada fabricante. Por ejemplo, un YF-22 y un YF-23 usaban motores Pratt & Whitney F-119 y los otros 2 montaban motores GYF-120. Northrop se adelantó revelando oficialmente su YF-23 el 22 de junio de 1990 en AdWords AFP. Apodado extraoficialmente Black Widow 2, Viuda Negra 2, el primer YF-23 despegó por primera vez el 27 de agosto de 1990. En su vuelo inaugural mostró inmediatamente su potencia. Aceleró con tanta facilidad que el F-16 de escolta tuvo que encender posquemadores para seguirle el paso, mientras el YF-23 volaba sin postcombustión. Al día siguiente, Lockheed presentó su YF-22 en Palmdale, California, y poco después, el 29 de septiembre de 1990, el YF-22 realizó su primer vuelo. Ambos prototipos incorporaban características revolucionarias. El YF-23 privilegiaba la furtividad y alcance, con un diseño de colas en V y sin thrust vectoring, empuje vectorial, para reducir peso y complejidad. El YF-22, en cambio, se utilizó toberas vectoriales orientables para lograr maniobras extremas, aumentando su agilidad en combate cerrado. Ambas aeronaves demostraron capacidades de supercrucero, vuelos supersónicos sin poscombustión. El YF-23 alcanzó hasta Mach 1.72 en modo supercrucero, mientras el YF-22 logró alrededor de Mach 1.58. Los dos diseños también superaron Mach 2 con postcombustión y probaron tecnología furtiva de vanguardia.
Entre octubre y diciembre de 1990 se realizaron intensos ensayos de vuelo, los YF-22 completaron 74 vuelos, más de 91 horas en el aire, y los YF-23 unos 50 vuelos, 65 horas. Lockheed incluso llevó su YF-22 al límite con demostraciones espectaculares no requeridas oficialmente, como lanzamiento de misiles en pleno vuelo y maniobras a altísimos ángulos de ataque para impresionar a los evaluadores. A finales de 1990, ambos equipos entregaron sus propuestas finales, incluyendo también conceptos de posibles versiones navales, denominadas NAV-22 y NAV-23. Tras evaluar los datos de vuelo y propuestas, el secretario de la Fuerza Aérea Donald Russ anunció el 23 de abril de 1991 el vencedor del programa ATF, Lockheed, YF-22. Junto con Pratt & Whitney serían los encargados de desarrollar el caza definitivo. Oficialmente, ambos prototipos cumplieron o excedieron todos los requisitos de desempeño fijados por la USAF. El YF-23 demostró ser más rápido y más sigiloso, pero el YF-22 mostró mayor maniobrabilidad y una integración más afinada con armamento. Además, se consideró que el diseño de Lockheed sería más adaptable a variantes navales, un factor discutido por la prensa de la época. Sin embargo, la diferencia clave estuvo en factores industriales y de confianza en la gestión del programa. Northrop arrastraba dificultades técnicas y de sobrecostos en proyectos como el bombardero B-2, lo que generaba dudas, mientras Lockheed venía de un éxito rotundo entregando el F-117 Nighthawk a tiempo y presupuesto. Asimismo, Lockheed supo impresionar con un plan de pruebas más agresivo y visible, más vuelos, pruebas de misiles, etc., reforzando la percepción de que podían llevar el proyecto a buen puerto. En resumen, aunque el YF-23 era muy capaz, la USAF tuvo más confianza en el equipo de Lockheed para desarrollar el caza avanzado en tiempo y forma. Así, el YF-22 fue declarado ganador y pasó a la siguiente fase de desarrollo, convirtiéndose en el F-22 Raptor. Siete datos clave del programa ATF. 1. Visión pionera en 1971, mucho antes de concretarse. Ya en 1971 la USAF usaba el término Advanced Tactical Fighter para referirse a estudios conceptuales de cazas futuristas con tecnologías stealth. Estas ideas iniciales sentaron las bases de lo que sería el programa ATF en los 80. 2. Reacción a cazas soviéticos. El ATF surgió en respuesta directa a los nuevos cazas soviéticos Fulcrum y Flanke. Fotografías satelitales a fines de los 70 revelaron prototipos avanzados en la URSS comparables al F-15, lo que encendió las alarmas en Estados Unidos para desarrollar un caza superior de próxima generación. 3. Finalistas y equipos industriales. 7 fabricantes presentaron propuestas, pero en 1986 solo 2 fueron elegidos, Lockheed y Northrop. En vez de simplemente haber perdedores, la industria se consolidó en equipos. Lockheed se asoció con Boeing y General Dynamics para el YF-22, mientras Northrop unió fuerzas con McDonnell Douglas para el YF-23. 4. Motor dual y supercrucero. Hubo también una competencia entre motores. Pratt & Whitney y General Electric desarrollaron nuevos turbofan de 35.000 libras de empuje. Cada prototipo voló con ambos motores, un YF-22 y un YF-23 llevaban Pratt F-119 y los otros llevaban GYF-120. Gracias a esto, los dos demostradores lograron supercruceros sin postcombustión, velocidades supersónicas sostenidas de Mach 1.5, un hito tecnológico para la época. 5. Black Widow 2. El Northrop YF-23 fue llamado extraoficialmente Black Widow 2, en honor a la araña de reloj de arena roja. De hecho, el YF-23 lucía unas marcas rojas triangulares bajo el fuselaje que casualmente recordaban la forma de la viuda negra, reforzando el apodo. Este caza destacaba por su perfil sigiloso y alta velocidad. En su primer vuelo dejó atrás a su F-16 de escolta sin esforzarse.
6. Maniobras del YF-22. El Lockheed YF-22 impresionó con sus demostraciones de maniobrabilidad. Incorporó toberas de empuje vectorial en 2D que le permitieron realizar ángulos de ataque extremos. Durante las pruebas, fue el único en disparar un misil en pleno vuelo y ejecutar giros cerrados más allá de lo requerido, mostrando la letalidad que tendría en combate cercano. 7. Decisión y sorpresa final. En abril de 1991 se declaró ganador al YF-22, junto con el motor Pratt & Whitney, debido a que ambos diseños cumplieron las metas, pero pesó la confianza en la experiencia de Lockheed. Irónicamente, muchos analistas señalaron que el YF-23 tenía cifras superiores en sigilo y velocidad, pero factores como la gestión del proyecto y la posible adaptación naval inclinaron la balanza hacia Lockheed. Northrop se quedó sin contrato y sus prototipos YF-23 terminaron en museos años después. El programa ATF culminó con el F-22 Raptor, que realizó su primer vuelo como avión ya de producción en septiembre de 1997. Tras años de desarrollo, el Raptor entró en servicio activo en 2005 como el primer caza stealth de superioridad aérea del mundo. Sus prestaciones superaron todo lo conocido: furtividad excepcional, supercrucero sostenido, electrónica integrada y maniobrabilidad insuperable. Sin embargo, el final de la Guerra Fría y los altísimos costos limitaron su producción. De un plan inicial de 750 unidades, solo se construyeron 195 F-22, 187 operativos, antes de cerrar la línea en 2011. Aún así, el Raptor cimentó la quinta generación de cazas. Su tecnología sirvió de base para proyectos posteriores. Por ejemplo, el motor F-119 del F-22 dio origen al F-135 que impulsa al F-35 Lightning II, y muchas lecciones del ATF alimentaron el desarrollo del caza conjunto Joint Strike Fighter. Hoy, con más de 20 años en servicio, el F-22 sigue siendo uno de los cazas más formidables del planeta. Su nacimiento, fruto del programa ATF, marcó un salto cuántico en la guerra aérea y abrió el camino hacia los futuros desarrollos como el Next Generation Air Dominance, NAD, la próxima generación de cazas furtivos. Hasta aquí la historia del F-22 Raptor. ¿Crees que nos faltó algo o te gustaría que abordáramos algún otro tema en esta miniserie sobre este avión de quinta generación? Comenta en la caja de los comentarios.